Gracias, señora Presidente. Trataré de hacer algunas referencias conceptuales respecto a estas tres leyes importantes que tienen que ver fundamentalmente con la marcha de la economía y del campo social de nuestra República. Como los demás senadores, yo he escuchado y he seguido los análisis y los mensajes de cada uno de los senadores y, lógicamente, que tengo algunas coincidencias y bastantes disidencias. Disidencias porque no creo que ningún argentino seriamente no coincida con la necesidad de que en Argentina debemos provocar cambios y reformas. La diferencia puede ser en cómo la encaramos, cómo la tenemos que llevar adelante. Puede que en eso seguramente tengamos puntos de vista diferentes, pero yo no puedo creer que haya un solo argentino que crea que no es necesario provocar cambios en este país. Es decir, si acá se dijo también que si seguimos transitando siempre el mismo camino, el resultado no puede ser otro que el mismo, que se consiguió antes. Y la verdad es que tenemos que pensar de dónde venimos para poner en contexto la conversación o nuestras reflexiones. Es decir, el país no nació o no empezó de nuevo a partir de diciembre del 2015. Cambiaron las autoridades, se cambió el presidente, ganó otro partido, otra coalición. Pero el análisis de la economía, del campo social que tenemos que hacer, viene de antes. Es decir, acá se habla como que este gobierno es exclusivamente único responsable de la actual situación en la que está el país. Mi pregunta es, ¿nadie se va a hacer cargo del 30% de pobreza que heredó este gobierno? ¿Eso también no se va a considerar en el contexto, en el análisis de la situación actual del país? Frente al 30%, me parece que no resiste el menor análisis que algunos cambios tenemos que propiciar. Repito, puede que, y seguramente que lo es, que haya puntos de vista diferentes de cómo se encaran esos cambios. Ahora, yo no escucho propuestas alternativas de cambio. Lo que sí escucho es que realmente algunos creen que tienen la verdad absoluta y los demás no solamente estamos equivocados, sino que actuamos con crueldad y burlándonos de la gente con estas políticas. He escuchado con atención decir que nos vinculan con las políticas de los 90, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿quién gobernaba en los 90? Nosotros no gobernábamos en los 90. Gobernaban los que hoy nos critican y apoyaban esas políticas. Nosotros estábamos en contra de esas políticas en el año 90 o en los años 90, políticas liberales ortodoxas. Y ahora quieren vincular como si volviéramos a retomar esas políticas de los 90, cuando acá se ha sido claro de que lo que se está tratando de aplicar son políticas graduales. Y yo creo que lo que se pretende hacer es crear
la imagen de un país donde se está viviendo un ajuste insoportable. Entonces, yo quiero decir, señora Presidente, que acá no he escuchado decir a nadie de que estas reformas que se trataron en diputados, que tratamos acá en senadores, si bien es cierto son iniciativas del Gobierno Nacional, han sido avaladas y firmadas por 23 gobernadores sobre 24 provincias argentinas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esos 23 gobernadores han traicionado a los ciudadanos de sus provincias? ¿Han sido extorsionados? ¿O realmente habrán visto, más allá de los colores políticos a dónde pertenezcan, algunas ventajas y algunas desventajas? Porque cuando uno firma un acuerdo, naturalmente que obtiene algunas ventajas y tiene que ceder otras, que se pretende hacer un acuerdo nación-provincia o provincia-nación que sea favorable exclusivamente para un sector de los dos. Es imposible. Y yo creo que los gobernadores, si terminaron firmando ese consenso fiscal que se traduce en estas reformas políticas, en reformas económicas y sociales, es porque habrán obtenido o compensaciones o ventajas comparativas. Yo sé, en el tema jubilatorio, que hay provincias que tienen un déficit extraordinario en las cajas de jubilaciones provinciales y que en el convenio que se ha firmado, la Nación se hace cargo de ese diferencial para las provincias. Y esto es verdad. Entonces, para poner la verdad sobre la mesa, es un acuerdo del Gobierno Nacional con los gobiernos de provincia. Esto es importante. El otro día alguien dijo, y yo quiero reiterarlo, no nos podemos hacer los distraídos, lo cual no quiere decir que cada senador no tenga derecho, cada diputado a votar como le dicte su conciencia, como crea que es lo mejor. Pero repito, esto es un acuerdo de gobernadores con el Gobierno Nacional. En segundo lugar, parece ser que no tenemos claro que el país no puede seguir soportando el déficit fiscal con el que vive la República. O por el lado de la emisión monetaria, que lógicamente hace incontrolable el tema de la inflación, o por el lado del endeudamiento externo, que también complica el tema de nuestra moneda. Pero no hay otra manera, mientras la Argentina no comience a buscar su equilibrio fiscal, ¿de qué otra manera se puede sostener la Argentina de pie? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer para hacernos cargo todos los argentinos de la situación en la que estamos atravesando es si el déficit fiscal de la República empezó el 10 de diciembre del 2015 o el país venía con déficit fiscal anterior, si el país tenía problema de generación de empleo genuino anterior al 10 de diciembre del 2015. Digo todo esto no como pretexto de justificar la situación actual que vive la República, sino simplemente de poner las cosas en el lugar que correspondan. Y, lógicamente, los argentinos, como siempre, soñamos con la idea del Mesías, de la presencia del Messi y las soluciones
tienen que aparecer en 24 horas. No, hay situaciones en las que vamos a ir saliendo paso a paso, recuperando espacios perdidos, y no se lo va a lograr de la noche a la mañana. Parece que decir estas cosas también es un pecado en la Argentina. Y hay que decirlas. ¿Qué tiene que recuperar el país? Fundamentalmente tiene que afianzar la actividad productiva, tenemos que mejorar nuestra competitividad. Es grave esto, si no tomamos conciencia de que uno de los graves problemas que tiene la Argentina es la falta de competitividad. Y a través de la competitividad y del afianzamiento de la actividad productiva vendrán la nueva generación de empleos, si queremos terminar con la pobreza. Pero yo creo que más que buscar soluciones, lo que se busca acá son responsables de la situación actual. Y esto es lo que realmente no coincido con la visión de muchos de mis colegas. Nosotros nos deberemos hacer cargo de nuestros errores, pero también los demás se deben hacer cargo de los suyos. Nadie puede negar de que vamos a medir desde el 2016 en adelante para no medir con gestiones anteriores. Pero no puedo dejar, señora presidenta, de decir, por ejemplo, acá se ha tratado de insinuar de que estamos frente a un presupuesto dibujado, un presupuesto que no tiene nada que ver con la realidad, ni va a tener nada que ver con la realidad. Por supuesto, un presupuesto es presuponer que esas metas se van a cumplir y en función de ese cumplimiento de esas metas uno logra un resultado en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces, si nos ponemos a mirar cuál es el desvío entre lo presupuestado y lo ejecutado en este presupuesto del 2017, llega a cerca del 3% en este gobierno. En el año 2014, la desviación llegó al 38% de las partidas. 38% de las partidas. Y el promedio de los últimos 10 o 12 años llegó al 18,5% del desvío del presupuesto entre el presupuesto y la ejecución del mismo. Entonces me parece que hay una diferencia, aunque no es exacto, lógicamente, porque se previó una inflación menor a la que en realidad tuvimos, pero el desvío, reitero, alcanzó someramente cerca del 3%. Para ir cerrando, señora presidenta, también quería decir, finalmente, que me permita, en el año 2016 tuvimos un déficit fiscal cercano al 5,4%. Este presupuesto lo vamos a cerrar con el 4,2% y está previsto así sucesivamente ir bajando un punto por año. Y la presión tributaria, era una presión tributaria récord del 32% con relación al Producto Bruto Interno, y creo que estas cosas tenemos que tomar conciencia que no se pueden bajar de la noche a la mañana, porque si no, sí caemos en la política de los 90, del ajuste brutal, de las políticas ortodoxas, sino que lo tenemos que ir haciendo de manera gradual. Para no exagerar en el tiempo, la verdad que no me di bien, me queda, qué sé yo, mucho más de la mitad para expresar, pero no quiero abusar del tiempo de la presidencia y de la paciencia de mis colegas. Gracias.